Continuamos aquí en Poder Pensar. Como les decíamos, estamos con Marcelo Abdala, coordinador del PIT-CNT. Hace minutos nada más se realizó la presentación del diálogo social por parte del presidente Tabaré Vázquez. ¿Qué es lo que se entendió? ¿Con qué idea te fuiste de esta presentación que hace el presidente? Bueno, creo que es una iniciativa muy auspiciosa. En principio, con una metodología que es de diálogo, pero también es de estudio, es de trabajo riguroso. Somos convocados a mirar con cabeza estratégica el desarrollo nacional, lo cual desde nuestra perspectiva es muy importante, hace parte de la elaboración de nuestro PIT-CNT, tratar de misturar la lucha natural que tiene el movimiento sindical por las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, que es su función primaria, básica, digamos, con una visión que también tiene que ver con generar las condiciones de un programa de transformaciones de la sociedad uruguaya que sea adecuado para las grandes mayorías democráticas, nacionales y populares. Marcelo, ¿qué les ha dicho el gobierno de cómo va a funcionar esto? Porque sobre el papel puede estar muy bien, en el discurso del presidente también, el tema es en qué cosas se puede concretar. Bueno, aquí hay un método que nos parece adecuado, digamos, en donde aparecieron tres grandes bloques de cuestiones. El primero, que va a analizar lo que nosotros llamaríamos la diversificación de la matriz productiva y la inserción internacional que se le corresponde. Todo este bloque nosotros partimos de la base que es fundamental para el país y para una estrategia de desarrollo pensada en el ser humano, en la gente, en el pueblo, ir a una base productiva más diversa, más sofisticada, con procesos, digamos, que tienen que ver con la industrialización genuina del país, con las posibilidades de capturar espacios de generación de más valor, más progreso técnico, digamos, ingresando más aceleradamente en la sociedad del conocimiento y en la movilización del conocimiento de todos los uruguayos desde el punto de vista de la base productiva, y esa es la variable para nosotros independiente. Es decir, el centro es la necesidad de generar las condiciones de una matriz productiva más sofisticada. Para ello, debe, en un marco de un mundo muy complejo, pero debe encontrarse una línea de inserción internacional que esté pensada para esa diversificación de la matriz productiva. Aquí nosotros ya estamos agregando algunos elementos que no estuvieron ubicados en la convocatoria. En la convocatoria se estableció un capítulo para discutir el desarrollo productivo con una inserción internacional adecuada, digamos, y allí aparecen temas como, digamos, las cadenas de valor, las cadenas productivas, la logística, los servicios asociados al desarrollo productivo. Quien nos está viendo se preguntará, bueno, pero eso no va a quedar de repente en un plano teórico, en un documento lleno de buenas intenciones, pero que después, bueno, no fructifique, no se concrete. Bueno, es un riesgo que se corre, digamos, pero por lo menos creo que la participación de los trabajadores en ese ámbito va a atentar, mirando lo estratégico, que a su vez lo que allí se elabore tenga consecuencias prácticas en las políticas públicas que se aplican, porque para llegar a destino, digamos, no es que tiene que estar todo resuelto ya, pero sí algunas bases principales de esa estrategia tienen que empezar a implementarse. Porque ahí van a estar empresarios, cámaras empresariales. Las cámaras empresariales hicieron esta mañana, hace un rato nada más, la misma lectura que hacen ustedes. O sea, esto es positivo, es bueno que se abra el diálogo. El tema después, cuando estén sentados a la mesa, ¿qué es lo que pasa? Claro, porque al final de cuentas, creo que para el desarrollo hay que establecer objetivos de corto, de mediano y de largo alcance. Es un poquitito la mirada al revés. Uno dice, bueno, a ver, ¿dónde queremos que esté situado nuestro país en un periodo de 30, 40 años? Bueno, a partir de esa mirada, de esa perspectiva, bueno, ¿cuáles son las políticas públicas que deben comenzar a implementarse desde ahora? Sí, para nosotros tiene que ser un diálogo muy conectado con la vida, con las necesidades. Te decía, un primer bloque vinculado al desarrollo productivo, un segundo bloque vinculado a lo que allí se llama la protección social, vinculando allí las cuestiones de la seguridad social, de la salud, de la vivienda, del tratamiento, de formas, digamos, de inclusión de nuestros compatriotas con alguna discapacidad.
Y en tercer lugar, algunos temas que son transversales, que tienen que ver con las dos cosas. Allí aparece como bastante relevante el impulso, el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Si uno analiza la consigna programática de toda la etapa por la cual se viene moviendo nuestro PIT-CNT, es decir, luchamos por un Uruguay productivo, con justicia social y profundización de la democracia. Bueno, todo indica que... Eso está en lo que puso sobre la mesa el presidente Vázquez hoy. Potencialmente, ahí tenemos un buen espacio para dialogar y para ubicar propuestas serias, rigurosas, concretas, rumbo a ese programa que queremos los trabajadores. Bien, cambiemos de tema, hablemos un poco de los consejos de salario que están en marcha. Parece haber dos lecturas, una que han hecho ustedes desde la Central de Trabajadores, los propios empresarios, y otra que hace el gobierno, que dice los consejos van bien, se va a acordar en los porcentajes que históricamente se han logrado en estos últimos años. Ustedes hablan de sectores más trancados, ¿cómo es la situación? Bueno, para nosotros en primer lugar, ojalá. El objetivo nuestro es terminar la ronda de negociación con una mayoría importante de acuerdos, porque hemos sostenido, sin desmedro de la normativa vigente, que ante un desacuerdo tiene la posibilidad de una votación en el Consejo de Salario, e inclusive si se tranca una votación existe la posibilidad de que el Poder Ejecutivo regule las cosas por decreto, pero creo que todos en Uruguay estamos convencidos de que el convenio colectivo es superior a la votación y más aún al decreto, porque allí establece compromisos de las partes, derechos y obligaciones, reconoce los sujetos de la negociación. Ha sido muy difícil. En eso yo creo que... ¿Cómo viene la mano? Si tuvieras que contarle a la gente en estos 50 y pico de grupos que se están negociando y que deberían cerrar ahora a fin de mes, ¿cómo se viene? Bueno, nosotros estamos en una situación todavía minoritaria de grupos que han finalizado con acuerdo. Con respecto a la totalidad de los grupos, está bastante minoritaria. Nosotros tenemos esa percepción sí, de que están bastante trancados. Señales positivas que ha habido en los últimos momentos. Un acuerdo muy importante en la salud privada, un acuerdo importante también en la bebida. ¿Va a ser la bebida el sector que arregle mejor, te parece, de los que están negociando? Yo no lo tengo claro. Sí sé que se trata de empresas muy importantes. La mayoría de los actores empresariales que aparecen en la negociación, además, firmas de carácter transnacional. A veces cuando las cosas están así tan concentradas, tiene un factor de menos complejidad con sectores, digamos, de mucha mayor dispersión en el territorio nacional o inclusive en las empresas, ¿no? Pero yo creo que en la bebida se firmó un buen acuerdo. Acá no me importa tanto el contenido, sino el antecedente. Cuando se firma un acuerdo, bueno, eso puede tener alguna influencia, decir, bueno, vamos a empezar a manejar alguna propuesta, etcétera, ¿no? ¿Cuál te parece, Marcelo, que puede ser los sectores más complicados, que vienen más complicados? Bueno, los sectores que están más vinculados a la industria manufacturera están en una negociación compleja. Compleja, con un margen de negociación que ya no es lo de otros tiempos por la desaceleración de la economía. Pero yo igual estoy confiado en que se puedan llegar a algunos acuerdos, porque también la parte trabajadora no ha presentado en estos consejos de salario demandas desmedidas. Fíjate que, en definitiva, todo el discurso de la central ha sido sobre el siguiente esquema. Generemos garantías de que no se deteriora el poder de compra de los salarios, es decir, mantenimiento del salario real. Y lo segundo que dijo la central es, bueno, si finalmente hay desaceleración, pero la economía igual crece, compartamos ese crecimiento con los trabajadores, por lo menos en la misma proporción. Particularmente yo noto que en los sectores industriales se está negociando con un esquema, sí, de defender el salario, porque naturalmente de eso viven los trabajadores y eso es lo que defendemos, pero también con mucha responsabilidad de defender trabajo y salario al mismo tiempo. Yo pongo un ejemplo del sector que más conozco, que es el sector metalúrgico, que tiene un acuerdo en el Consejo de Salario 8, que es el Consejo de Salario Madre, sobre un tema importante que es el Fondo Social Metalúrgico, que todavía en realidad está muy verde la discusión salarial, por eso no se puede decir que hay acuerdos, pero ahí se tuvo un avance en ese plano. Yo te diría que desde el punto de vista de nuestra UNRWA, si fuera posible convenir una semana industrial de 40 horas semanales, ahora que estamos festejando el 100 aniversario de la ley de 8 horas, del vallismo, digamos, original, si se pudiera convenir una semana laboral de 40 horas semanales para toda la industria,
a mí me da la impresión que no tendríamos tanta dificultad para discutir la cuestión salarial. ¿Y ves a los industriales aceptando una propuesta de esas características? No, todavía no. Todavía está verde eso en la consideración de las partes. Yo creo que le serviría a todo el mundo. Le serviría a los empresarios, nos serviría a los trabajadores y también le serviría al Estado, porque muchas veces se usa y se abusa del seguro de paro para compensar en un periodo de desaceleración de algunas dificultades, que en el caso de que conscientemente acordáramos una semana laboral de 40 horas semanales, le estaríamos además ahorrando mucho dinero a la seguridad social y al Estado, ¿no? Tú hablabas recién, mencionabas allí, se acaba de celebrar en el Palacio Legislativo lo que fue la promulgación hace 100 años de la ley de 8 horas de trabajo, pero mucha gente me comentaba, pensar que los uruguayos hoy tienen 2 y 3 trabajos para poder completar un ingreso digno, entonces lo de las 8 horas es hasta un poco mentiroso. ¿Qué lectura hacen desde la Central de Trabajadores de esas dos caras que tiene esta historia, ¿no? Y que el capitalismo como es. En tanto el motivo central del trabajo no sea la satisfacción de las necesidades humanas, sino la acumulación de capital y la ganancia, esos problemas van a persistir. Obviamente que es mucho mejor tener leyes que regulan, leyes que acotan la voracidad de la ganancia, leyes que permiten, digamos, asociar los procesos de crecimiento con la vida de la gente, es mucho mejor a no tenerlas, ¿no? Pero el multiempleo es un hecho clarísimo en la sociedad uruguaya. El multiempleo deriva del carácter por debajo del valor, podríamos decir, para reproducir la capacidad de trabajo de los trabajadores del salario en toda América Latina, y Uruguay no escapa a eso. Somos países dependientes, por eso hablamos nosotros del desarrollo productivo, es para superar la dependencia, es para no depender de la importación acrítica de tecnologías que nunca son de aquí, es para potenciar nuestra educación, es para potenciar a nuestra Universidad de la República como usina de investigación. El camino que nosotros vemos es por ese lado, ¿no? Me gustaría consultarte sobre otro tema, y si lo han analizado en la interna del PIT-CNT, que es la creación de la aparición de una supuesta segunda central de trabajadores, que fue presentada hace poco más de una semana. ¿Quiénes son? ¿Qué sindicatos son? ¿Pertenecieron al PIT-CNT? ¿No? ¿Cómo ven esto de que surja otra central sindical? Yo no le llamo, con mucho respeto, pero no le llamo una central sindical. Yo estuve en una asamblea donde se menciona en la prensa que hay gente afiliada a este grupo, digamos, y estuve en una asamblea con 400 trabajadores, y a mí esos trabajadores me dijeron que 3 trabajadores, que además no cumplen las medidas sindicales, es decir, cuando hay paro de todos los trabajadores de esa empresa, de la rama metalúrgica o del PIT-CNT, ellos no paran, y que están orientados por la patronal. Así que yo en realidad no le puedo llamar a eso una central, sino un agrupamiento que creo no responde a los intereses de los trabajadores. ¿No hay autocrítica del PIT-CNT? ¿No hay una lectura de por qué pasó esto? Lo que pasa es que muchas veces a la central se le dan palos y bogas y palos y no bogas, digamos. Desde algunas tiendas se cuestiona la independencia del movimiento sindical, porque nosotros somos un movimiento sindical también con mucho fundamento político e ideológico, no partidario, pero tenemos fundamento político e ideológico, y para nosotros no es lo mismo un gobierno que convoca a los consejos de salario, que promueve la libertad sindical, que regula las tercerizaciones, en donde se aprueban leyes importantes como la ley de responsabilidad penal empresarial, que gobiernos, digamos, que han desregulado las relaciones laborales. No, la independencia no es indiferencia ni apoliticismo, pero se nos pega, digamos, a veces porque diferenciamos las cosas y miramos cada matiz. Y a veces se nos pega porque se dice que no le dimos un minuto de tregua al gobierno por las movilizaciones que venimos desarrollando. A unos les decimos, somos independientes pero no indiferentes, y a otros les decimos, sin movilización de los trabajadores no hay cambios profundos. Si la gente no está organizada desde el pie, empujando, tratando de generar un entorno amigable con cambios a favor del pueblo, estos no se producen, por más buena voluntad que haya en la institucionalidad, porque los resortes y las inercias para mantener el statu quo son mucho más poderosos que las voluntades de cambio. Gracias por habernos acompañado hoy y haber puesto por lo menos algunos temas de la actualidad sobre la mesa. Gracias Un gusto, por venir. como siempre. Nosotros vamos cerrando y nos esperamos la próxima semana aquí en Poder Pensar.